Centro de Victoria presenta al conferencista internacional Yamil Jiménez Tabash. Centro de Victoria. Buenas noches, muchas gracias. Hoy vamos a entrarle un poquito a un tema que no es fácil, pero como ustedes son personas muy inteligentes y muy aplicadas, vamos a tratar de salir adelante con él. El tema tiene que ver con ¿qué es el hombre? Y no crean que es una pregunta retórica, la Biblia tiene esa pregunta. Alguien sacó el rato para pensar y dijo, ¿qué es el hombre para que en él pienses? Y el hijo del hombre para que de él tengas memoria. Esta es una pregunta que parece muy fácil, pero cuando usted empieza a analizarla se da cuenta que no es fácil. La gente está entrenada por nuestro sistema para gastar su tiempo entreteniéndose. La televisión, ven lucha libre, ven fútbol, ven basquetbol, ven voleibol, ven novelas, ven la película, ven absolutamente todo, pero no para pensar. Pero gracias a Dios siempre ha habido a lo largo de la historia hombres y mujeres que sacan el ratito y se sientan a meditar. Uno de estos hombres vivió hace 3000 años y empezó a preguntarse qué es el hombre para que en él piense. O sea, que un Dios tan absolutamente grande, tan inmensamente poderoso, ¿por qué se rebaja siquiera a pensar en el ser humano? Eso sería tan absurdo como que usted se desvelara esta noche pensando en el hormiguero que hay en el patio de su casa y dijera, pobrecitas las sonpopitas, ¿tendrán que comer hoy en la noche o se acostarán con hambre? ¿Alguna vez le ha pasado a usted pensar en eso? Bueno, pues déjeme decirle que la distancia que hay entre el Dios del universo y usted es mucho más grande que la que hay entre usted y la sonpopa. Entonces David empezó a reflexionar sobre esto y dijo, caramba, pero ¿qué hay en el ser humano, qué hay en el hombre, qué hay en la mujer para que un Dios tan poderoso, tan sabio, tan grande, se moleste en pensar en nosotros y quiera darnos una revelación y quiera salvarnos y quiera darnos un destino bonito? ¿Se da cuenta? ¿Usted sabe qué es lo que hay en usted? ¿Sabe por qué razón Dios se preocupa por usted? Hay una doctrina a la que no tocamos el primer día, porque para no complicar mucho la cosa, una doctrina filosófica que se llama el deísmo. D-E-I-S-M-O, deísmo. Son personas que dicen que sí existe Dios. O sea, ellos ven el universo y dicen que el universo solo puede tener una explicación, tiene que tener un creador. Dios existe, pero Dios es demasiado grande, demasiado poderoso, demasiado importante para ocuparse de gente como nosotros. Entonces Dios creó el universo y se fue para otro lado, quién sabe para dónde, y nos dijo aquí en la tierra, ustedes defiéndanse como puedan, cada uno hagan lo que le parezca, vean a ver cómo viven, yo no me meto con ustedes son muy poca cosa para mí. Finales del siglo XVII, siglo XVIII y principios del siglo XIX, esta doctrina floreció en Francia, floreció en Inglaterra, en los Estados Unidos. Los deístas fueron un movimiento muy poderoso, también se le conoce como la doctrina del relojero. Dios creó el universo como un relojero hace un reloj, le da cuerda y después se olvida, las agujas siguen caminando solas. ¿Sí me estoy explicando? ¿Sí? Muy bien, pero nosotros no somos deístas, porque la Biblia no es deísta. La Biblia no solo dice que Dios crea el universo, sino que Dios crea al hombre y que se preocupa por el hombre, se preocupa por el ser humano. Entonces, ¿qué es el hombre? Hay muchas respuestas. Esa es la pregunta base de toda la filosofía a lo largo de la historia. Cuando usted estudia filosofía, le enseñan que la filosofía nace cuando el ser humano empieza a preguntarse quién soy, de dónde vengo y a dónde voy. Esas son las 3 preguntas claves. Cualquier persona que tenga 2 dedos de frente, algún momento de su vida tiene que planteárselas. Lamentablemente la mayoría de gente nunca lo hace, lo cual demuestra que la mayoría de gente no hace ningún esfuerzo por usar el cerebro que Dios le dio. Pero de esas 3 preguntas y las respuestas que se le den a ellas, que pueden ser múltiples, depende todo el pensamiento humano. Los que probablemente lo concretaron mejor, lo que nos tenemos por escrito, fueron los griegos, sobre todo en Atenas, unos 3, 4, 5 siglos antes de Jesús. Hombres con un intelecto poderoso se dedicaron a tratar de contestar esas preguntas. ¿Quién soy yo? ¿De dónde vengo? ¿De dónde salí? ¿Y cuál es mi futuro? ¿A dónde voy? ¿Seré nada más una casualidad de la suerte, de la naturaleza? ¿Seré un descuido de papá y mamá? ¿Se acabará todo el cuento cuando me metan en la tumba y me quede ahí? Y entonces empezaron a reflexionar sobre esto. En el Antiguo Testamento, antes que los filósofos griegos, ya muchos hombres y mujeres de Dios se habían hecho estas preguntas. Y repito, son preguntas a las que no hay respuesta a menos que tengamos una revelación de Dios. Entonces vamos a intentar
esta noche a hablar de un tema que se llama antropología bíblica. Voy a decir algunas palabras que tal vez suenen feas, pero no, después va a ver que no tienen nada del otro mundo. Antropología, como muchísimas palabras que utilizamos, es una palabra compuesta del griego. En realidad es la transliteración de dos palabras griegas. Antropos, que es hombre, y logos, que es estudio. Se da cuenta, casi todas las ciencias terminan en logía, biología, psicología, porque tienen que ver con el estudio de algo. Bueno, antropología es el estudio del ser humano. Es una ciencia relativamente nueva y trata de explicar cómo el hombre aparece en este planeta, por qué aparece y para qué aparece. La antropología, la gente piensa que es nada más dedicarse a buscar huesos y fósiles y todo, pero en realidad es mucho más profundo que esto, es una ciencia mucho, mucho más rica. Antes de que hubiera antropólogos y universidades, repito, los hombres han estado planteando las preguntas y tratando de darle respuestas. Los griegos, para interpretar el mundo, el cosmos, el universo, crearon una cosa que nosotros llamamos mitos. Un mito es una historia que pretende explicar una realidad. No todos los mitos, cuando uno habla de mitos, siempre la gente lo ve como algo negativo, como algo falso, como algo que es una mentira. Pero en realidad los mitos son productos de cerebros muy, muy poderosos y tratan de explicar algo que normalmente no lo pueden entender de otra manera. Entonces, los griegos tienen un mito sobre la aparición del hombre, sobre la creación. Es muy interesante, no podemos meternos por falta de tiempo. Pero en realidad los griegos dicen que ha habido varias humanidades que perecen y luego empieza otra raza. Los hombres de oro, los hombres de plata, los hombres de bronce. Nosotros somos la última. Somos los hombres de hierro. La gente se viene degradando. Los hombres, en vez de evolucionar, según los griegos, vienen devolucionando, vienen retrocediendo físicamente, espiritualmente, intelectual, moralmente. Y esta última raza, que somos nosotros, apareció después de un diluvio, curiosamente, en la mitología griega. Después de este diluvio, hay una pareja, él se llama Deucalión, por eso les dije que trajeran libreta, porque dentro de una hora no se van a acordar de nada. Él se llama Deucalión y su esposa se llama Pirra. Como Parra, pero en vez de la A, una I. Se llama Pirra. Y después del diluvio, cuando la tierra queda asolada, ellos hacen algo. Los dioses les dicen que tienen que tomar los huesos de su madre y que con los huesos de su madre van a formar otra raza. Entonces se vuelven a ver el uno al otro, bueno, ¿qué es esta cosa? Los huesos de la madre. No hay forma de que logren llegarle hasta que a uno de los dos, no recuerdo a cuál, se le enciende el foco. Dice, la madre nuestra es Gea, es la tierra. Y los huesos de la tierra son las piedras. Entonces lo que tenemos que hacer es tomar piedras. Y entonces Deucalión y Pirra empiezan a caminar con piedras y a tirarlas a sus espaldas. Caminan y van tirando las piedras atrás. De las piedras que lanza Deucalión nacen varones. Se convierten en varones cuando tocan el suelo. Las piedras que lanza Pirra se convierten en mujeres cuando tocan el suelo. Y esa es la forma en que los griegos dicen que nosotros, esta última raza, llegó a la existencia. Entonces estoy poniendo este ejemplo de mitología europea, pero cada pueblo, cada cultura ha tenido la suya. Aquí en América Latina tuvimos una cultura muy desarrollada, los mayas, la cultura maya quiché, en toda la zona de Guatemala, la zona de México. Crearon cosas impresionantes en arte, en escultura, en arquitectura. También escribieron. Lastimosamente los españoles les quemaron casi todos los libros, pero se logró salvar uno, que allá por el año de 1580, 1590, cayó en manos de un fraile inteligente, que en lugar de quemarlo, lo guardó. Y nosotros lo conocemos como el Popol Vuh. No sé si han oído hablar de ellos, pero es la escritura sagrada de la cultura maya quiché, que está más cerca de nosotros. Interesante porque los mayas creen lo mismo que los griegos, creen que ha habido varias humanidades.
Dicen que los dioses, recuerde que tanto los griegos como los mayas eran politeístas. Sabemos ya a estas alturas qué significa politeísmo, ¿verdad? Creían en varios dioses. Entonces los mayas decían que los dioses hicieron varios intentos para crear al hombre. Y el primer intento lo crearon de barro. Pero cada vez que llovía, el barro se deshacía. Entonces no les sirvió. Y crearon otra humanidad hecha de madera. Pero eran demasiado tiesos y no podían alabarlos, ni adorar a los dioses, ni ofrecerles sacrificios. Entonces la destruyeron con un diluvio. Y finalmente hicieron una raza de hombres con maíz. Molieron maíz blanco, molieron maíz rojo, y con la masa del maíz hicieron la carne del ser humano, que es muy bonita también la historia desde el punto de vista de ellos, porque el principal alimento en estas culturas era el maíz. Todavía usted va a México o a Guatemala, las tortillas son sagradas, el pozole, todas las comidas están hechas a base de maíz. Entonces ellos dicen, nosotros somos lo que comemos maíz, es porque Dios nos hizo de maíz. Lo que quiero es que vea que no importa si son filósofos griegos como Aristóteles, como Platón, como Sócrates, tan famosos, o indígenas, ahí viviendo en una selva, el ser humano siempre se ha preguntado de a dónde salimos nosotros. La antropología trata de responder esa pregunta. La antropología que se estudia ahora en las universidades, el 99%, tiene que ver con la teoría de la evolución, que también ya tocamos algo de eso con respecto al libro que escribió Charles Darwin, que se llama, por cierto, El origen de las especies. La teoría evolucionista lo que dice es que el hombre es producto de un proceso de mutaciones. Una mutación es un cambio brusco en el material genético del ser humano. Y que originalmente, pues la vida no empezó como la conocemos nosotros, sino que empezó en el mar, con protozoarios, con animalitos de una sola célula, como amebas, para decirlo de alguna forma, y que después estos se hicieron animales multicelulares, y después se hicieron peces, y los peces se hicieron reptiles, y los reptiles se hicieron mamíferos y aves, y los mamíferos se volvieron primates, y los primates, finalmente algún día nadie explica eso cómo, ni por qué, ni cuándo, pero se convirtieron en seres humanos. Eso es lo que estudia hoy la gente en todas las universidades, eso es lo que cualquier antropólogo le diría a usted, y se gastan millones de dólares en expediciones haciendo huecos y buscando huesos y colmillos para hablar del hombre neandertal y del cromañón y del australopiteco y de un montón de razas supuestamente a las que se le llama prehomínidos, que eran supuestamente eslabones o puntos de transición entre los primates, como los gorilas, el chimpancé, y el ser humano. Eso es la santa palabra hoy en día, eso es lo que la inmensa mayoría de personas cree. Nosotros no creemos eso. Por algunas razones. No podemos meternos en detalle en eso porque hoy vamos para en otra dirección. Pero en primer lugar, hable usted con cualquier científico de verdad, no con cualquier persona que no sabe lo que está diciendo, hable con un científico de verdad y le va a decir que para que ocurra una mutación tiene que coincidir una serie de factores extraordinarios para que el material genético pueda cambiar. Y el 99.9 de todas las mutaciones son perniciosas, son dañinas, son nocivas para el organismo. Tendrían que darse millones de casos para que hubiera una que fuera beneficiosa. Y que el individuo que mutó su material genético no se muera, ni se lo coma un pez más grande, ni lo mate un gato, para que la pueda transmitir a su generación. Y tendrían que pasar millones de años para que haya otra mutación, y otros millones para que haya otra que sea beneficiosa. No alcanza el tiempo. Además, imagínense que se hubiera dado la cadena de mutaciones y de cambios y de adaptaciones de la que hablan los evolucionistas. Y que en algún momento en el África, donde dicen ellos que empezó todo, que en el África un gorila o un orangután o un chimpancé hubiera dejado de ser gorila, orangután o chimpancé y se hubiera convertido en ser humano. De nada nos hubiera servido. Porque resulta que los seres humanos no se pueden cruzar ni con los gorilas, ni con los orangutanes, ni con los chimpancés. Tendría que haber ocurrido toda esta serie infinita de coincidencias y que culminaran al mismo tiempo y en el mismo lugar en que uno mutara como macho y el otro mutara como hembra. Imagínese usted. Y tiene que haber ocurrido no solo como hembra, sino en el periodo fértil de la hembra. Y en la época reproductora del macho, si no de nada hubiera servido. Entonces, en realidad,
tenemos el mito de Deucalión en Grecia, tenemos el mito de los hombres de maíz en el Popol Vuh, y tenemos el mito de los gorilas que evolucionan en todas las universidades a las que van nuestros hijos. Ninguna de las tres parece muy satisfactoria. La Biblia cuenta otra historia, y aquí es donde vamos a arrancar nosotros, porque no estamos hablando de antropología, yo no soy antropólogo, pero vamos a hablar de antropología bíblica. La Biblia también cuenta, tiene su historia, tiene su relato de cómo el ser humano es creado. Voy a decir una cosita, hay estudiosos bíblicos que tienen la teoría de que antes de Adán hubo otras civilizaciones humanas. Se llaman las civilizaciones preadámicas. No nos vamos a meter en eso, es un estudio apasionante, nos podríamos meter otro día a ver por qué razones se piensa en eso, pero es muy muy lindo, pero no es nuestro tema esta noche. ¿Por qué lo saco a colación? Porque curiosamente los griegos creían que había habido varios tipos de humanidad antes de la actual. Y los maya quiché también creían que había habido varios tipos de humanidad antes de que apareciéramos nosotros, los hombres de maíz. Está atacado de risa el amigo, no sé qué será. Todos conocemos el relato de la Biblia, parece muy infantil. Parece muy sencillo. Dios crea el universo. Nosotros no creemos que Dios hizo el universo en 7 días de 24 horas, como alguna gente enseña. En el siglo XVII, XVIII, filósofo, un predicador inglés, un obispo, Ussher, hizo un estudio bíblico y declaró que la Tierra había sido creada en el año 2004 a.C., un domingo a las 9 de la mañana, para ser más exactos. Y la gente en las iglesias tenían que creer eso durante muchísimos años, durante más del siglo y resto. Entonces cuando vienen los astrónomos y descubren que hay estrellas a miles de millones de años luz, y vienen los geólogos y analizan la edad de las capas de la Tierra, lo que dicen los cristianos son una pila de idiotas. ¿Cómo va a tener la Tierra apenas 2004 años antes de Cristo, y los que llevamos ahora que son apenas otros 2000? Entonces, en realidad nosotros no podemos poner fechas, no podemos limitar a Dios, no sabemos cuánto tiempo llevó el proceso de creación. Para decírselo de alguna forma, Dios está creando todavía. Están naciendo estrellas en el universo. Están muriendo galaxias. Están transmutándose elementos químicos. Están produciéndose explosiones gigantescas. O sea, vivimos en un universo que no está terminado. Está en una creación constante. Y usted me va a decir, bueno, pastor, pero bueno, es que la Biblia dice, y al séptimo día descansó. Bueno, yo le voy a decir otro versículo y después Jesús en el Nuevo Testamento dijo, mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. O sea que en la época de Jesús Dios todavía estaba trabajando y en la nuestra todavía está trabajando. No somos deístas. Él no creó el universo y se fue. Está metido de cabeza en lo que está pasando. Y dentro de lo que está pasando tiene su mirada, tiene su foco sobre la humanidad, tiene un proyecto, tiene un propósito. El relato bíblico dice que Dios, después de crear este universo y de preparar este planeta, Dios crea los vegetales, crea los animales, y todos los datos científicos que tenemos enseñan eso, que en este planeta primero apareció la vida vegetal, luego apareció la vida animal, y la última etapa fue la vida humana. Eso es lo que la Biblia dice, en ese orden lo describe. Dios primero crea los cielos, se enfoca en la tierra separa los mares de lo seco, y empieza a crear vida. La vida no es producto de la casualidad. No es producto de la casualidad. La vida solo puede venir de la vida, de algo, de alguien que esté vivo. Las cosas muertas no producen vida. Hasta ahora, después de millones de experimentos fallidos, ningún científico, ningún laboratorio del mundo ha podido producir ni siquiera una célula, ni siquiera una. Y su cuerpo tiene miles y miles de millones de células. Se le mueren todos los días, usted se muere un poquito, todos los días se le mueren a usted millones de células. Y todos los días produce células nuevas. Y a pesar de eso, con todos los recursos de este planeta, con todas las mentes brillantes, con todo el equipo de laboratorio, con todas las finanzas disponibles, no han podido crear ni una célula, menos un ser vivo. Pero ellos mismos que no pueden crearla dicen que todo eso es producto de la chiripa, de la casualidad. Entonces, si no se puede ni buscándolo,
Si no se puede ni con todo el conocimiento que tenemos, mucho más difícil sería que la casualidad lo hubiera logrado. Finalmente Dios decide hacer el ser humano, y aquí viene la parte interesante para nosotros, para los que creemos. Tal vez para ustedes no sea tan interesante, pero para mí me llama mucho la atención. Dios hace una especie de junta de gobierno. Probablemente consulta en el seno de la Trinidad. Y dice, hagamos, utiliza el plural, hagamos al hombre, a nuestra, otra vez usa el plural, conforme a nuestra semejanza. Y aquí entramos ya a otro terreno completamente diferente. Ya aquí no estamos hablando de galaxias, no estamos hablando de cúmulos estelares, no estamos hablando del sistema solar, no estamos hablando del planeta Tierra, ni de plantas, ni de animales. Aquí estamos hablando ahora de una creación absolutamente especial. Porque a ninguna otra cosa en el universo Dios la hizo a su imagen conforme a su semejanza. Esta es la dignidad del hombre. Esta es la dignidad del ser humano. Esto es lo que nos hace valiosos. Esto es lo que debería llenarnos de admiración y de respeto. Esto es lo que le hizo pensar a David qué es el hombre, para que de él te acuerdes. Y el Hijo del Hombre para que tengas memoria de él. Entonces lo que la Biblia dice, la Biblia mete un elemento que no lo pone ni el mito de Deucalión, ni lo pone en la historia del Popol Vuh, es que el Dios de la Biblia entra en consejo y dice vamos a hacer al hombre conforme a nuestra imagen, según nuestra semejanza. Entonces ahora en el universo, que hasta ahora es nada más cosas creadas, va a entrar algo diferente, va a entrar algo divino, va a entrar algo que tiene la naturaleza, ya no de lo creado, sino del creador. Y esto es un paso, es un salto gigante, es un cambio radical. La Biblia dice que Dios toma polvo de la tierra y modela al hombre. Si usted analiza los elementos químicos que hay en su cuerpo, son exactamente los mismos que hay en la tierra. Ya somos calcio, somos fósforo, somos potasio, somos hidrógeno, oxígeno, hierro. Y a este, no sé cómo llamarle, muñeco, estatua, imagen que Dios hace algo en él. Algo interesantísimo, que no ha hecho por ninguna otra cosa en la creación. Dice la Escritura que Dios sopla. Vamos a ver si nos ubicamos. Tenemos aquí, tratamos de imaginarnos la escena. Imaginemos un hombre de barro. Los griegos hablaban de piedra, de oro, los indígenas de madera y de maíz. Pensemos ahora en el hombre de barro, acostado ahí como si fuera una estatua, como si Dios fuera un artesano, un escultor, y un Miguel Ángel, y acabara de modelar algo espectacular. Pero es inanimado, son puros químicos, es pura materia, está inerte. Entonces Dios decide hacer algo. Se acerca a este individuo y sopla. Sopla algo que la Biblia le llama en el Antiguo Testamento Ruach. Ruach es el espíritu. Note que ya estamos en otro orden de magnitud, estamos en otra calidad de creación. Ya aquí no estamos hablando de pajaritos, ni de abejas, ni de arbolitos, ni de las manzanas. Estamos hablando de otra cosa. Dios no ha soplado su espíritu sobre nada. Hasta este momento todo lo que Dios ha creado, según la Biblia, lo ha creado con su boca, con su palabra. Y dijo Dios sea la luz, y dijo Dios sepárese las aguas de la tierra, y dijo. Pero cuando llega el ser humano, Dios no dice, toca. Entonces, de una u otra forma, para decirlo así, ustedes y yo tenemos las huellas digitales de Dios. Es algo que me encanta repetir. Eso nos hace especiales. Nos hace especiales. Pero aparte de haber sido tocados por Dios, Dios hace algo más con esa criatura. Sopla, pone su espíritu dentro de él. Vamos despacio aquí. Porque alguna gente, cuando hablamos de que la Biblia dice que no hay que tener imágenes, entonces, pero ustedes no saben nada, son unos fanáticos, porque el que hizo la primera imagen fue Dios, porque Dios dijo al hombre, hagamos a la imagen. Déjeme explicarle una cosa, por favor, con respeto. Ese muñeco que está de costado no es una imagen, no es una imagen de nada, porque no hay nada parecido a él en el mundo. Hay jirafas, hay hipopótamos, hay rinocerontes, hay colibríes, pero todavía no hay nada como eso, entonces no es la imagen de nada, eso es un muñeco. Cuando Dios dice que va a hacer al hombre a su imagen, y aquí vamos a entrar despacio, por favor. Vamos a ir despacio. Cuando Dios dice que va a crear al hombre a su imagen, no es tan fácil como parece. Porque resulta que hay seres humanos negros, hay seres humanos blancos, hay chinos, hay cobrizos, hay mestizos como nosotros que somos un poco de todo. Hay gente gorda,
Hay gente flaca, hay gente alta, hay gente baja, hay gente fea, gente bonita, gente inteligente, hay gente que no es tan inteligente. Entonces, y cuando dice que Dios crea al hombre a su imagen, ¿cómo es Dios? ¿Era Adán gordo, era flaco, era alto, era bajo, era negro, era chino, era hindú? No tiene que ver nada con una cosa material, no tiene que ver nada con una cosa visible. Dios no es ni gordo, ni flaco, ni viejo, ni joven. Dios no es alto ni bajo, ni chino, ni piel roja. Dios, dice la Biblia, es espíritu. Eso es lo que enseñó Jesús en el Evangelio de Juan, capítulo 4. Dice, porque Dios es, ¿qué? Dios es espíritu, y los que le adoran, en espíritu y en verdad, es necesario que le adoren. Entonces, cuando Dios dice que va a crear al hombre a su imagen y a su semejanza, tenemos que ir despacio. La imagen y la semejanza de Dios no es el muñeco, porque Dios no es un muñeco, ni está hecho de barro, ni está hecho de elementos químicos. De elementos químicos está hecha toda la creación, pero no el creador. Dios es espíritu, y cuando decide crear al hombre a su imagen y a su semejanza, lo que Dios crea es un espíritu. Probablemente lo que voy a decir de ahora en adelante lo voy a golpear un poquito, pero de eso se trata. Uno de los errores más garrafales que cometemos nosotros. Ahora hace como 2 horas yo estaba en una cita con el médico y por rutina lo suben a uno a la balanza para atormentarlo y lo pesan. Me dice, cuidado, estás 2 kilos más gordo. En otra época me hubiera desanimado mucho. Pero ahora no, porque yo entiendo. Yo no estoy más gordo. Yo no engordo. Yo puedo comerme medio chancho por día y no voy a engordar nunca. Nunca. Y yo nunca voy a enflaquecer tampoco. Puedo dejar de comer y ayunar 30 días al mes y no me voy a poner más flaco. La gente le dice a uno, ¿estás más viejo? No, yo no estoy más viejo, mijo. ¿Está más feo? No. ¿Se le está cayendo el pelo? No. Tenemos que entender algo. Yo soy un espíritu. Y los espíritus ni engordan, ni enflaquecen, ni se ponen viejos, ni se ponen feos. Si no entendemos esto, no vamos a entender nada. Usted, como ser humano, es la imagen de Dios, y Dios es espíritu. Esto vuela todas las barreras mentales que tenemos. Nosotros no estamos acostumbrados a pensar en esto. Desde niños nos guiamos por nuestros sentidos, por lo que yo puedo ver, escuchar, percibir. Y todo lo que yo veo, escucho, percibo, es materia. Yo no estoy acostumbrado a pensar en términos de espíritu. Nos vemos nosotros como materia. Yo veo a mi mamá ponerse vieja, mis hijos me ven ponerme viejo a mí, vemos crecer a nuestros hijos. Y entonces creemos que esa persona que estamos viendo es la persona real. Voy a decirlo de otra manera, usted no es su cuerpo. El apóstol Pablo lo tenía muy claro. Pablo dice, aunque nuestro tabernáculo terrestre se deteriora cada día. Tabernáculo es una tienda de campaña. Y Pablo era un fabricante de tiendas, donde vivía gente. No era que la gente comprara la tienda de campaña para ir a pasear los fines de mes. No, vivían en sus tiendas. Entonces Pablo dice que nuestro cuerpo es una tienda, es un tabernáculo. Y que cada día Pablo se iba haciendo viejo, le daban garrote, tenía que pasar hambres y tribulaciones, y él veía cómo el cuerpo se le llenaba de cicatrices, de huesos quebrados, se iba deteriorando. Dice, esta tienda mía todos los días se pone un poco más vieja, todos los días se daña un poco, pero mi hombre interior se renueva día con día. Entonces Pablo lo tenía muy claro, él tiene muy clara la diferencia entre lo que es la tienda donde él vive y el hombre que vive dentro de la tienda. No sé si me estoy explicando. ¿Sí o no? En realidad, la maravilla del ser humano es esa, que no solo somos la tienda, el cuerpo, el tabernáculo, la casa, el templo, como usted quiere llamarles esto de afuera. Pero usted, el verdadero usted es el que vive allá adentro. Y ese que vive allá adentro es eterno. Ese que vive allá adentro no pertenece a esta creación, porque el que sopló espíritu dentro de nosotros es el creador y no una criatura. Esto es espeso, no crea que es como Juan 3:16. Esto es espeso. Me gustaría, si no quedara totalmente claro, por lo menos que quedáramos inquietos esta noche con este tema y que reflexionáramos, que apagáramos el tele un ratito. De vez en cuando hay que desconectar el televisor y conectar el cerebro.
Lo que le da la dignidad al ser humano, precisamente, es que hay en él una chispa, hay algo de eternidad, hay algo que no pertenece a este universo, hay algo que no pertenece a esta creación. Y eso es extraordinario. Eso es lo que me hace diferente a mí de cualquier animal, lo que me hace diferente de una planta. Los animales tienen muchas cosas en común con nosotros. Debemos tratarlos bien. Yo creo que los animales tienen una serie de experiencias muy similares a las nuestras. Pero nosotros tenemos algo que ellos no tienen. Dios no sopló sobre ningún animal. Dios no sopló su espíritu sobre un orangután ni sobre un gorila. Entonces cuando digo, o la Biblia dice que somos la imagen de Dios, entienda que no está hablando a nivel físico, porque Dios no tiene cuerpo material, aunque explicábamos hoy hace 8 días, el lenguaje de la Biblia es antropomórfico, y a veces dice la mano de Jehová, o a veces dice el ojo de Jehová, pero eso no significa que Dios tenga manos ni ojos. Él es espíritu. ¿Tenemos este punto claro? Un filósofo alemán Federico Nietzsche dijo una frase, dijo muchas cosas lindas. Él era ateo, pero dijo una cosa que a mí me gustó mucho, siempre me gustó desde que la leí muy joven. Dijo, el hombre es una cuerda tendida entre el animal y el superhombre. Y yo leí eso cuando tenía como 15 años y me voló el cerebro. Duré muchos años dándole vuelta para atrás y para adelante. El hombre es una cuerda tendida entre el animal y el superhombre. ¿Qué quiere decir Nietzsche con eso? Está hablando un ateo, un hombre que se burla de Cristo, que se burla de la iglesia, que se burla de todo el mundo, con un cerebro prodigioso, porque tenía una máquina de pensar espectacular. Pero aún así, él dice, el hombre es un mecate, es un puente entre el animal y el superhombre. O sea, es más que un animal. Y todavía no llega a hacer algo que es superior a él. Pues ese es nuestro punto como cristiano. Somos más que el resto de la creación, aunque todos no somos los dueños de la creación, hay alguien que es más alto y más grande que nosotros. Le llamamos Dios. Entonces, aún una persona con un cerebro como ese, se ve obligado a reconocer que hay algo en el hombre que lo distingue del resto de la creación animal, pero que tampoco lo diviniza. No es Dios, porque es apenas una cuerda, es un puente, un camino para llegar a otro lugar. Entonces ahora tenemos dos elementos en el ser humano. Tenemos por un lado un elemento material, que sabemos que está hecho de los mismos elementos que componen todo lo que conocemos. Y tenemos por otro lado un elemento extra universo, extra creación. Tenemos un elemento que es el cuerpo, que proviene de la creación. Y tenemos un elemento que es el espíritu, que proviene del Creador. ¿Se da cuenta la combinación que tenemos? No solo somos espíritu como Dios, porque estamos ligados a un cuerpo, pero tampoco somos solo cuerpo como un animal, porque Dios sopló su espíritu dentro de nosotros. Esta es la dicotomía del ser humano. Estas son las dos tendencias que tenemos. Pablo habla de esto en Romanos capítulo 7. Habla de que hay una parte de nosotros que tiende hacia lo bueno, hacia lo justo, a ser íntegros. Pero hay una parte que tiende a ser tan malvados como podamos. A hacerle daño a la gente, a desquitarnos, a mentir. Entonces, si fuéramos solo espíritu, no tendríamos ningún problema con las tentaciones ni con nada, porque no tendríamos un cuerpo que sea atraído por eso. Ahora, si fuéramos solo cuerpo, tampoco tendríamos ningún problema, porque no tendríamos ningún espíritu que nos hiciera sentir culpables. Haríamos lo que hace cualquier animal y tranquilos. Pero tenemos la personalidad tan compleja de que somos una mezcla. Una mezcla de algo que provino de la creación y de algo que entró a nosotros que viene fuera de esta creación. Por eso la antropología bíblica es más complicada que la secular. Pero también tiene algunas explicaciones que la secular no puede ofrecer. Pero ahí no termina la historia. Resulta que este Dios, que es espíritu y que es nuestro creador, es uno. Nosotros somos monoteístas. Ya vimos esto en una de las lecciones anteriores. Igual que son monoteístas los musulmanes, que dicen hay un solo Dios que es Alá y Mohammed que es su profeta. Igual que son monoteístas los judíos que dicen Shema Yisrael, Yahvé, el uno, Yahvé, Echad. Escucha Israel, el Señor tu Dios, el Señor
uno es. Bueno, nosotros confesamos que hay un solo Dios. Pero al mismo tiempo leemos en la Biblia que este Dios existe como uno y existe como tres personas completamente distintas. Por eso en Génesis habla en plural. Dice, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Y como el ser humano, a nivel espiritual, es la semejanza de Dios, y Dios es uno, pero existe como tres, lo cual es bastante complicado, porque la matemática de Dios es un poquito distinta a la que uno aprende en la escuela. En la escuela usted aprende que 1 más 1 es 2. En la Biblia aprende que 1 más 1 es 1. Dice, dejará al hombre, que es uno, a su mamá y a su papá, y se va a unir a su mujer, que ya serían dos, y si serán una sola carne. Entonces suma 1 con 1 y le da 1. Es raro eso. No trate de hacer eso en el cine porque no le va a entender y le va a cobrar las 2 entradas. Ahora bien, si somos a nivel espiritual el reflejo, la imagen de Dios, y este Dios es uno y es trino, entonces el ser humano tiene que ser uno y tiene que ser tripartita también. Y curiosamente la Biblia enseña en el Nuevo Testamento que el hombre completo, la mujer completa, consta de 3 elementos. Pablo escribe a la iglesia y le dice, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida del Señor Jesús. Entonces, cuando Pablo define al ser humano, la totalidad del ser humano, la integridad de la persona, dice que es tripartita, dice todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, se ha guardado irreprensible. Todo mi ser no es el cuerpo, ni todo mi ser es el espíritu, ni todo mi ser es el espíritu y el cuerpo, como he venido enseñando, sino que hay un tercer elemento, que sería ¿cuál aquí? El alma, y aquí entramos en problemas, pero de los serios. Pregunten cualquier católico o a cualquier protestante cuál es la diferencia entre el espíritu y el alma para que oigan las respuestas. Le voy a decir la verdad, nadie tiene la menor idea y nosotros tampoco. Porque la gente cree que son sinónimos. Se murió, cuando uno muere se le sale el alma, pasó, no el espíritu. Y creen que son 2 términos para referirse a una misma realidad. Y en realidad son 2 cosas completamente diferentes. ¿Qué tan diferentes son? Y uno no va a madurar en la vida cristiana, y yo creo que la mayoría de ustedes ya son creyentes, ya hicieron una decisión por Jesús. Y con todo respeto le voy a decir esto, usted necesita crecer, todos necesitamos crecer y madurar. Pero uno nunca va a madurar como cristiano hasta que no entienda esta diferencia. Este es un requisito sine qua non, es una clave ineludible del crecimiento. De hecho, hay un texto clásico en la carta a los Hebreos, el capítulo 4, versículo 12. Ese texto dice así, dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz. Todos yo creo que lo hemos oído alguna vez ese versículo. Eficaz significa que produce un efecto, que genera una reacción. Entonces la palabra de Dios es viva. No es como Don Quijote de la Mancha, que es un excelente libro, pero está tan muerto como su escritor. La palabra de Dios es viva. Tiene algo que no tiene ningún otro libro. Que la diferencia de todos los demás millones de obras literarias de este planeta, ¿qué es la diferencia? Resulta que la palabra de Dios dice, la profecía no fue traída por voluntad humana. No fue que Pablo estaba aburrido y empezó a escribir, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. En esta palabra existe el mismo soplo que Dios había puesto en nosotros. Así como el Espíritu de Dios en nosotros nos hace diferente al resto de la creación, el Espíritu de Dios en la revelación especial, que son las Sagradas Escrituras, que es la Biblia, la pone en un lugar aparte de todo el resto de la literatura. ¿Se ha dado cuenta que hay una relación entre lo que estamos enseñando? Hebreos 4:12 dice que la palabra de Dios es viva y eficaz. Y luego dice, y más cortante que toda espada de 2 filos. Todos conocemos el texto. La parte que normalmente no le citan a usted es el final del versículo, porque ahí empieza lo complicado. El final del versículo dice, y penetra hasta partir el alma y el espíritu. Partir es separar. Entonces una de las cosas que tiene que hacer la Biblia
cuando es enseñada, cuando es predicada en el mismo espíritu de Dios, es que tiene que entrar al interior del ser humano y separar, partir lo que es alma de lo que es espíritu. Y esta es una tarea de la que no se habla casi nada en las iglesias. Y por eso entran tantas doctrinas raras y tantas prácticas y tantas enseñanzas extrañísimas hoy en día a las congregaciones. ¿Dónde, en este cuadro de antropología que estamos viendo, dónde ubicamos el alma? Vamos a ir despacio. Repito, no tenemos toda la revelación. Yo no vengo aquí a pretender que conozco todo ni que soy un experto. Estamos creciendo todos, estamos aprendiendo. Cuando uno lee el libro de Génesis, dice que Dios hace el cuerpo del ser humano, que ya habíamos visto esa parte, y luego hace algo con ese cuerpo. ¿Qué hace? Sopla su espíritu, rúa, se dice en hebreo, neuma, es en griego. Neuma en griego traduce la palabra rúa del hebreo. Entonces, Dios sopla sobre este hombre. Y ocurre algo milagroso. Dice que en el momento que Dios sopla sobre el muñeco que está ahí, yaciendo sin hacer nada, en el momento que Dios sopla, dice, y llegó a ser el hombre un alma viviente. Entonces aquí tengo los tres elementos en la creación. Tengo el cuerpo, que está hecho de materiales terrenales, tengo el Espíritu de Dios, que no proviene de la creación, y cuando el Espíritu se junta con el cuerpo, el hombre llega a ser un alma. Mucha gente piensa que el alma es como Gasparín, el fantasmita amistoso, que es algo que uno tiene ahí adentro, que no sabe a dónde le anda dando vuelta, y cuando se muere se le va volando. Repito, estamos en las iglesias, tenemos años de estar, años de estudiar la Biblia, años de oír, y no avanzamos, porque no paramos para meditar, no paramos para razonar, no paramos para investigar, y esto es importante. Nuestro deseo, por lo menos en esta congregación, nuestro deseo es levantar gente que le crea a Dios, que ame a Dios, que obedezca a Dios, pero que piense, no fanáticos, gente que piense, que no se vaya para la casa diciendo esto es así porque el pastor lo dijo, yo puedo estar equivocado. Usted no solo puede dudar de lo que yo digo, debe dudar de lo que yo digo. Y debe dudar de lo que diga cualquier otra persona. Uno respeta el conocimiento, respeta la experiencia, respeta la madurez, respeta la relación de Dios con otras personas, pero yo no voy a vivir mi vida por lo que otro opine o crea o enseñe. Yo quiero ver si es cierto, quiero ver si el versículo que la persona citó es así, si esa es una interpretación acertada o está sacando el versículo del contexto. ¿Sí me estoy explicando? Curiosamente en las iglesias le enseña a la gente que no piense, crea. Entonces lo que están diciendo es que renuncie a un regalo maravilloso que Dios le dio. Que renuncie a su cerebro. Cuando yo leo la Biblia, leo otra cosa. Dice, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente. Y hay gente de mente en las iglesias. De mente poderosa, pero no la usa. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, toda tu alma y todas tus fuerzas. Muy bien. ¿Ya están confundidos? Qué bueno. Vamos a tratar de ir concretando esto, de ir amarrando las ideas que estamos lanzando. Lo que se dice, entre las personas que han estudiado este tema, es que el alma tiene que ver con la capacidad volitiva del ser humano, con la capacidad emotiva y con la capacidad racional. Ya vamos a tratar de explicar esto. Volitiva tiene que ver con la voluntad, con la intención. Emotiva obviamente tiene que ver con las emociones y racional tiene que ver con la razón, con la inteligencia. Cuando el muñeco está ahí dormido, que no es nada más que un muñeco, y Dios sopla sobre él, ese muñeco adquiere algunas habilidades, adquiere emociones, adquiere voluntad y adquiere, ¿qué? Raciocinio, la capacidad de pensar, de cuestionarse, de investigar, de interrogar. Por eso es que unos años después empieza a preguntar, ¿quién soy yo? ¿De dónde vengo? ¿A dónde voy? Por eso es que estamos aquí esta noche. Pues que la gente va al colegio, a la escuela, a la universidad. Porque queremos utilizar el cerebro que Dios nos dio. Entonces, ahora vamos a ver ya un poquito más a fondo este asunto. Tenemos al hombre que es un ser ¿qué? Tripartito. Pablo dice, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sean guardados irreprensibles para la venida del Señor Jesús. De esas tres partes del hombre, hay una que es completamente natural, material, es su
cuerpo. Hay una que es completamente inmaterial, extra creación, es su espíritu. Pero hay otra que surge de la mezcla de los dos, de lo eterno con lo perecedero, de lo creado con la parte que recibimos del Creador, que esa parte es el alma. Los griegos que no tenían Biblia, pero que créanme que sabían mucho porque se gastaban el cerebro pensando, los griegos decían que había 3 clases de hombres, o de mujeres, o de seres humanos. Hay varias clasificaciones, pero la mayoría habla de 3 tipos de seres humanos. Habla de las personas que son somáticas. Soma en griego es cuerpo. Entonces, para el griego, la persona somática es la que vive solo para su cuerpo. Habla de las personas psíquicas, que no son los adivinos, sino que psique es la mente, la inteligencia. De ahí viene la palabra psicología, la palabra psiquiatría. Y habla de las personas que son neumáticas. Esto no es está hablando de llantas del carro ni nada. Neuma en griego es aliento. Sería espíritu para nosotros. Entonces, ¿qué es lo que los griegos están diciendo a su manera? Con su lenguaje filosófico, sin conocer la revelación especial, sin conocer la Biblia, siendo politeístas. ¿Qué es lo que los griegos están diciendo? Que hay personas que viven para su cuerpo, hay personas que viven para su mente, y hay personas que son gobernadas por su espíritu. Olvídense de los griegos y veanlo en la sociedad en la que vivimos nosotros hoy en día. Una cosa linda que uno disfruta ahora es manejar y ver a la gente. ¿Cuánta gente sale a caminar en esta ciudad? ¿Ustedes se han fijado? ¿Ah? No, o sea, en serio, ¿se han fijado? ¿Cuánta gente sale a correr? ¿Cuánta gente hace ciclismo recreativo? ¿Cuánta gente sube a escalar el Chirripó? ¿Cuánta gente llena los gimnasios? ¿Cuánta gente compra vitaminas? ¿Cuánta gente hace dietas vegetarianas? La sociedad nuestra está obsesionada por el soma, por el cuerpo. Y eso no tiene nada de malo, porque hay que cuidarlo. Su cuerpo es de una calidad excelente. Si lo cuida bien, le va a durar toda la vida. Hay que cuidarlo. El problema es cuando nos obsesionamos con él. ¿Cuántos el año pasado en Estados Unidos nada más se facturaron en cosméticos? 11,000 millones de dólares. Solo en pinturas de labios, sombras. Solo en Estados Unidos, no quiero saber en el resto del mundo. 11,000 millones de dólares para arreglar el cuerpo. Repito, me parece bien, las mujeres se ven bonitas arregladas, los hombres bañados y genial, nadie está en contra de eso. El problema es cuando convertimos el soma en la parte más importante de nuestra vida, cuando creemos que el soma soy yo, cuando creo que el cuerpo soy yo. Y no entiendo que el cuerpo es nada más una parte de mi personalidad, de mi existencia como ser humano. Hay otra clase de personas que no les importa tanto el cuerpo, sino la mente. Usted los ve que leen, los ve que estudian. En los colegios les dicen los nerds, los verdes, los biblias. Vamos a jugar, chiquillos, no, estoy leyendo. Vamos a un baile, no, estoy ocupado, estoy estudiando. Entonces son unos aburridos y nadie les hace caso. A eso no les importa el cuerpo, ni vestirse, ni verse bonito. Normalmente andan despeinados, con una camisa verde y un pantalón rojo y zapatos amarillos. Les da nada. Lo que les importa es estar genial, porque hay que desarrollar el cerebro, porque el cerebro necesita ejercicio, igual que lo necesitan los bíceps, igual que lo necesitan las piernas. Lea todo lo que pueda, estudie lo que pueda, pero entienda que usted no es solo cerebro, no es solo mente. Eso es una de las partes constitutivas de su ser, pero no es la única. Hay una dimensión que es la que nuestra cultura ha olvidado, que es la dimensión espiritual. Y pasan tantas cosas en las iglesias y que ya la gente está harta, ya la gente está cansada. ¿Y para qué voy a ir? En todo lado hay problemas, en todo lado hay luchas y todo. Las iglesias no estamos siendo una alternativa para la sociedad. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que estas personas, las poquitas que tienen alguna inquietud espiritual, empiezan a jugar de intelectuales y empiezan a adorar a la Madre Tierra y a meditar o a comunicarse con los extraterrestres. Contáctame.
¿Por qué? Porque el ser humano fue creado con un área espiritual y tiene que llenarla con algo. Y si usted no la llena con la palabra y no la llena creyendo en el Padre y buscando a Cristo, pues va a terminar tratando de llenarla con cualquier otra cosa. La gente de plata, los hijos de los millonarios de Estados Unidos, viajan a la India para vivir como pobres. Viajan a Katmandú, a Nepal, para aprender de los grandes gurúes hindúes. La sabiduría que tienen. ¿Pero qué sabiduría tienen? Si la gente adora las vacas. Si la gente tiene que hacer fuego con estiércol quemado, con boñiga. Si la gente se muere de hambre, literalmente. Esa es la sabiduría. Pero ellos están tan hartos de la religiosidad en las iglesias que ya no quieren recibir nada. Si ven un predicador en la televisión, le dan vuelta y mejor ponen el circo. Y por si al rato va a terminar pidiéndoles plata. Es terrible. Pero aunque las iglesias fallen o fallemos, el ser humano sigue teniendo una necesidad espiritual profunda y trata de llenarlo con algo. ¿Por qué? ¿Por fanatismo? No, porque fuimos creados espíritu para vivir en un cuerpo y tenemos un alma. Vamos a resumir lo que creemos con esto. Una frase que es fácil. Se la puede decir frente al espejo usted. Es el nuevo mantra. Yo soy un espíritu, tengo un alma y vivo en un cuerpo. Somos espíritu, coma, tenemos un alma, coma, y vivimos en un cuerpo. Algún día, esperemos que falte mucho todavía, nos van a dar la orden de desalojo de la casa. Nuestro cuerpo va a morir. ¿Por qué? Porque Pablo dice, el hombre exterior, el tabernáculo que habitamos, se deteriora continuamente. Pero el que usted no va a morir nunca. Yo quiero que usted entienda esto esta noche. La maravilla del hombre, lo que hace que un Dios eterno piense en el hombre, es que el hombre y la mujer somos inmortales. Usted no va a morir nunca. Va a morir su cuerpo. Pero usted va a vivir eternamente. ¿Dónde? Ya eso es otro asunto. Que no es mi tema esta noche. Pero que debería ponernos a pensar. Porque cuando hablamos de pasar la eternidad en algún lugar, vaya por Dios. Es que a veces uno alquila casa y le tocó una casa mala, o con un vecino que tiene un perro que ladra mucho, o con unos chiquillos muy mal criados, y uno dice, ay Dios mío, ahorita me supe una platica y me voy para otro lado. Y se cambia de casa. Pero es que después de que mueres ya usted no se puede cambiar de casa. Hay que escoger el barrio aquí y ahora. Porque va a pasar toda la eternidad en el mismo lugar y con los mismos vecinos. Nada más échele pluma, ¿verdad? ¿Queda más o menos claro entonces? Somos espíritu, tenemos alma, vivimos en un cuerpo. Ese es el resumen de la antropología bíblica. Eso es lo que Dios quiere que nosotros entendamos. Eso es lo que nos hace distintos, lo que nos hace diferentes al resto de la creación. Es interesante el cristianismo es también en esto diferente a cualquier otra forma de pensamiento, de adoración. Uno de los temas centrales del cristianismo aparece en el Evangelio de Juan, el capítulo 1. La Biblia empieza en Génesis 1:1 diciendo, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Esa es la primera frase de toda la Biblia. Ponga atención, por favor, porque es importante. La primera frase de la Biblia dice así, literalmente, Génesis 1:1 dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Supongamos que usted no cree en la Biblia, como hay miles de millones de personas que no le prestan mucha atención, y que usted rechace toda la Biblia. ¿Y qué más? Que supongamos que no hubiera más Biblia, no nos compliquemos, que solo ese versículo exista. Usted no tiene más, abre ese libro grande, gordo, negro que tiene, todas las páginas en blanco y solo un rengloncito arriba que dice, en el principio creó los cielos y la tierra. Con solo ese versículo, podríamos reconstruir todo lo que creemos y todo lo que hemos estado aquí. Imagínense, si la Biblia está preñada de revelación. En primer lugar dice, en el principio, eso significa que la materia no es eterna. Que tú
un principio. ¿Cuándo fue? No lo dice, pero sí tuvo un principio. Eso echa por fuera todas las doctrinas del materialismo filosófico, del materialismo histórico, del marxismo, del evolucionismo rematado. La materia no existe desde siempre, tuvo un principio. La materia no existe por casualidad, tuvo un creador. Dice en el principio, creó Dios los cielos y la tierra. Es muy curioso también, note, no me voy a meter en eso esta noche, pero cuando habla de la tierra, obviamente habla en singular, pero cuando habla de los cielos habla en plural. Y hay una razón por la cual desde el principio la Biblia dice que hay varios cielos, solo una tierra. Entonces ya vamos, con un solo versículo sabemos que la materia no puede ser eterna, sabemos que tiene un creador, sabemos que el politeísmo es falso porque no dice en el principio crearon los dioses, los cielos y la tierra, como en el mito de Deucalión o en la doctrina de los maya quiché, sino que dice en el principio creó Dios. Dese cuenta. Y nada más estamos en las primeras 5 palabras de la Biblia. Y podemos pasar noches y noches y noches enseñando solo de eso. Es que esto no es un libro cualquiera. Curiosamente, Juan, cuando empieza su evangelio, lo empieza utilizando una expresión muy similar a la que usa Génesis 1:1. Obviamente Génesis, parte del Antiguo Testamento, fue escrito en hebreo. Juan, que es parte del Nuevo Testamento, fue escrito en griego. Pero Juan arranca exactamente igual. Dice, en el principio, usa exactamente las mismas palabras. Dice, en el principio era el verbo. Vamos despacio. En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Parájeme eso. En el principio, obviamente Juan es judío, que está escribiendo en griego. Lo que él está recordando es Génesis 1:1. O sea, cuando en el principio, en la creación, ya existía el verbo. Y el verbo estaba con Dios. O sea, ya tenemos 2, pero el verbo era Dios también. Eso es lo que conocemos como la operación de la Trinidad. Es un solo Dios, que existe el verbo. El verbo era la palabra, el verbo es la parte de la frase que denota acción. Y recuerde que Dios, cuando empieza a crear el universo, empieza a crearlo con la palabra. Dijo, sea la luz. Por eso Juan sigue diciendo que por el verbo fueron creadas todas las cosas. Y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Jesús participó activamente en la obra de la creación cuando todavía no se llamaba Jesús, cuando se llamaba el verbo. Pasan miles y miles de años. Y pasan 13 versículos en el Evangelio de Juan y llegamos a Juan 1:14. Y en Juan 1:14, Juan la saca del estadio. Dice una cosa espectacular. Dice, y aquel verbo, del que él viene hablando desde el versículo 1, se hizo carne y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre. Perdón, ya me emocioné otra vez. Es que a mí estas cosas tengo que hacer un esfuerzo para sujetar los caballos, hermano. Pero es que a mí esto me vuela el cerebro, es tan espectacular. El verbo que creó el universo, en Juan 1:1, aparece después de 13 versículos, en Juan 1:14, hecho carne y habitando entre nosotros. Esto es fuera de serie. Entonces no es que el creador del universo se preocupa por el universo, es que el creador del universo se vino a vivir el universo. Y Jesús se hizo hombre, tomó un cuerpo de carne en el vientre de la Virgen María, pasó por un proceso de gestación como el que tuvimos que pasar todos nosotros. La gente piensa que Jesús empezó a sufrir en la cruz. Jesús empezó a sufrir desde el momento en que el Espíritu Santo visitó a María. Imagínense el creador del universo metido en el útero de una mujer. La Biblia dice que los cielos de los cielos no lo pueden contener. Y tenía que contenerlo la pancita de María. Imagínense el creador del universo tuvo que aprender a gatear, a hablar, a caminar. Es un proceso que nosotros no podemos imaginarnos. Estamos tan acostumbrados a decirlo que no nos paramos a reflexionar. Pero es una cosa impresionante, maravillosa.
Jesús entonces tomó un cuerpo y tenía dentro de él, ¿qué? Espíritu. ¿Ustedes creen que Jesús tenía alma? Sí, usted no puede juntar un cuerpo con un espíritu sin que haya alma. Jesús tenía emociones. Cuando le dijeron que su amigo Lázaro había muerto, dice que se le conmovieron las entrañas. Y Juan 11:35 dice, Jesús lloró. Probablemente el versículo más corto de la Biblia, más fácil de aprenderse. Jesús lloró. Ahora, lo que llora no es el cuerpo y lo que llora no es el espíritu. Lo que se le conmueve, dice, es el alma. La última noche que Jesús estuvo en esta tierra, se fue al huerto de Getsemaní a orar. Sus amigos se quedaron dormidos y lo dejaron orando solo. No se imaginaban lo que se les venía encima. Y Jesús dice unas palabras tremendas ahí. Dice, mi alma está muy triste. Entonces sí tenía alma. Mi alma está muy triste, hasta la muerte. ¿Y qué diré ahora? Padre, aparta de mí este cáliz. Quiere decir que aquí lo que vemos es un ser humano completo. Jesús no era hay una doctrina que se llamó el docetismo, que decía que Jesús, la carne es mala, el cuerpo es malo, entonces que Jesús, que era perfecto, no podía haber tomado un cuerpo, que Jesús era como una imagen, ahora sería como holográfica, diríamos nosotros, en 3D, pero que en realidad no tenía carne ni huesos como nosotros, que era una imagen. Pero no, y millones de personas creyeron eso, se llaman los docetas. Pero en realidad Jesús no es una imagen, tenía carne y tenía huesos, tenía sangre, tenía emociones y tenía espíritu. Tenía cuerpo, porque la última noche, antes de irse para Getsemaní, partió el pan y les dijo, tomen y coman, esto es mi cuerpo, que por ustedes es entregado. ¿Tenía cuerpo o no tenía cuerpo? De ahí salió para el huerto de Getsemaní en la noche y dijo, mi alma está muy triste hasta la muerte. Unas horas después, a las 3 de la tarde del día siguiente, en la cruz del Calvario dijo, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Entonces tenemos el cuerpo clavado en la cruz, el alma afligida hasta la muerte y el espíritu volviendo a Dios que lo dio, ¿no? Tenemos un ser humano perfecto, eso es lo que llamamos la encarnación. Yo no sé, pero le voy a decir algo que no acostumbro a decir, pero esta noche hay una cosa especial en este lugar. Yo creo que Dios está abriendo la mente de muchas personas. Voy a tomar unos 5 minutitos más, ¿me permiten, por favor? Repito, no va a quedar todo claro, van a quedar algunas preguntas en el aire. Probablemente vamos a aprender y a crecer más juntos y Dios nos mostrará otras cosas en el futuro, pero ahorita yo creo que esto es una base necesaria, tal vez rudimentaria, pero necesaria para empezar a entender el tema de la antropología bíblica. ¿Por qué el hombre es tan importante para Dios? Es tan importante que Dios mismo decidió hacerse hombre. Asumió la humanidad, asumió carne, hueso, sangre. Fue hecho semejante a nosotros en todo, excepto, dice la Escritura, en el pecado. Vuelvo a Hebreos 4:12. La palabra que es viva, la palabra que produce un efecto, que es corta como una espada de 2 filos, no es para cortarle la cabeza a la gente cuando uno predica y condenar a todo el mundo y juzgar a todo el mundo, que es lo que hace mucha gente. La palabra no es para cortarle la cabeza a nadie, es para cortar el alma del espíritu, para separarlos. ¿Por qué hay que separar el alma del espíritu? Porque nosotros, en nuestra naturaleza caída, ni siquiera sabemos ni qué es el espíritu ni qué es el alma, y menos qué diferencia hay entre los dos. Ahora, cuando Jesús viene, Jesús aclara esto. Vuelvo al Evangelio de Juan, ahora el capítulo 4. Y Jesús le dice a la gente, oigan, Dios es espíritu. ¿Estamos de acuerdo con eso? Dios es espíritu, ¿sí? No tiene materia. Dios es espíritu. Y los que le adoran, dice Jesús, en espíritu y en verdad, es necesario que le adoren. ¿Quién no ha oído predicar ese versículo? Y con todo respeto le voy a decir, hermano, estoy seguro que ni entendemos lo que estamos diciendo. La gente coge una pandereta bien grande y pone la guitarra eléctrica bien duro en la iglesia y el piano y brincamos y saltamos y decimos, ahora sí, ya cantamos la alabanza, ahora vamos a adorar en el espíritu. No tenemos ninguna idea. La gente dice, oiga, hay una presencia del espíritu y todo el mundo lloraba. Voy a decirle algo con mucho respeto, con mucho temor. Lo que hacen las iglesias hoy en día no tiene que ver nada con el espíritu. Si acaso tiene que ver con el alma. Que el predicador ponga a llorar a la gente con un sermón no significa que el Espíritu Santo está haciendo nada, significa que el alma de la persona está contristada y está llorando. Y que el músico lo ponga a brincar y a sudar y a dar vueltas no significa que el Espíritu está haciendo nada, significa que la persona está alegre y está brincando y está cantando, nada más. Eso es alma.
el espíritu es otra cosa. Y el problema es este, que si Dios es espíritu, Jesús no dijo Dios es alma, y los que le adoran con el alma entera tienen que alabarla. Dijo es espíritu, y los que le adoran en espíritu, en verdad. Si no sabemos separar a la hora de acercarnos a Dios, nuestra alma de nuestro espíritu, nunca vamos a poder adorar a Dios en espíritu. Y tales adoradores, y este es el problema, busca el Padre que le adoren. Y nosotros lo que tenemos en las iglesias son adoradores almáticos, o sea, que adoran con, no asmáticos, sino almáticos, que adoran con el alma, o adoradores somáticos, porque ahora se echan unas canciones también que hasta que parecen las hermanas que se les va a quebrar la cadera bailando. Entonces a veces lo que se alegra es el cuerpo y otras se alegra el alma. Pero ¿cuándo realmente vamos a aprender a entrar a esta dimensión espiritual? Porque esa es la única adoración que Dios recibe. ¿Se da cuenta de la importancia que tienen estas cosas? ¿Sí o no? Y esto nos debería llevar a reflexionar sobre todo lo que hacemos, sobre todo en nuestras congregaciones, aquí, en la que me toca pastorear a mí, en todas. No estamos diciendo que nosotros estamos bien y el resto mal. Estamos diciendo que no, la iglesia de Cristo, el cuerpo de Cristo, debe reflexionar sobre estas cosas. Debe tomar su tiempo, debe apagar el televisor. Yo la tengo contra el televisor, es que tengo una señal tan mala que no puedo ver tele ya ahora, entonces me agarró por darle contra la televisión. Y hoy le pedí a unos señores que trabajan conmigo que estuvieran a poner una antena de aire y ni por ninguna plata se encaramaron. Porque un vecino de ellos se había subido y se cayó y está muy grave en el hospital. Entonces, bueno, el tema no es ese. ¿Qué es lo que hace la palabra de Dios? No los gritos. No el estar repitiendo las mismas frases hechas, los mismos clichés, los mismos eslóganes evangélicos. Cuando la palabra de Dios se predica y se enseña en el mismo espíritu que Dios sopló dentro de nosotros y en el mismo espíritu que sopló en los escritores de la Biblia, ella se vuelve viva y se vuelve eficaz, produce un efecto. ¿Cuál es el efecto que produce? Separa lo que son mis emociones de mi espíritu. Ahora piensa en Jesús, en el huerto de Getsemaní. Tenemos a un hombre de 33 años, en el apogeo de su vida. Si uno no está bien a los 33 años, amigo, ya pierde la fe, no va a estar bien nunca. La gente de 33 años está guapa, sana, fuerte, tiene la mentalidad ya madura, ya no es un adolescente, tampoco es un anciano, o sea, es una persona que está... Y Jesús sabe que dentro de pocas horas lo van a clavar a la cruz, lo van a escupir, que sus mejores amigos lo van a traicionar, que lo van a abandonar. Y él es un ser humano, su alma, dice, está triste. Y en eso se ven las antorchas y se oye el ruido de las tropas que vienen a rodear el jardín y a prender a Jesús. Y Pedro se levanta donde estaba medio dormido y saca la espada, y hay otro con espada. Sabemos que había 2 espadas ese día en el jardín. Y la gente viene a tomar a Jesús, y Pedro ama a Jesús. Y le deja ir la espada a uno de los soldados que vienen a capturar a su Señor. Y le corta una oreja. Yo les conté una vez un pastor diciendo que Pedro era un espadachín, qué pulso, hermano, aquella oscuridad. No, Pedro no tiró a cortarle la oreja, tiró a cortarle la cabeza. Que el otro acató a capearse y si no lo decapitan ahí. Y Jesús le dice, Pedrito, guarde la espada. Y le dice algo espectacular a los discípulos. Le dice, oiga, ustedes no saben que si yo quisiera, yo podría pedirle al Padre ahorita 12 legiones de ángeles. No dijo 11 ni 13, dijo 12. Cada legión de soldados romanos tenía 6,000 soldados. 12 legiones de ángeles quieren decir 72,000 ángeles. Según el Antiguo Testamento, un solo ángel mató en una noche del ejército de Asiria, mató a 185,000 soldados. Si usted tiene calculadora y quiere multiplicar 185,000 por 72,000, para ver cuánta gente podrían haber matado esos 6 legiones de ángeles, no había suficientes habitantes en este planeta. ¿Sabe qué Jesús está diciendo? Aquí sobre el cielo, ustedes no lo ven, aquí sobre los árboles, aquí hay 72,000 ángeles de guerra que el Padre mandó para que me protegieran. Si yo quiero ahora, les digo que desenvainen la espada, no ese poco de machete rumbrado que tiene Pedro ahí. Y antes de que nadie me toque un cabello, toda la gente de este planeta podría estar muerto. Porque hay una promesa en la Biblia, Dios le dice al Hijo, dice, yo daré hombres por tu vida y naciones por tu rescate. ¿Y sabe qué dijo Jesús? Pero no quiero. Su alma quería seguir viviendo, pero su espíritu sabía que él había venido con un propósito. Padre, ¿qué diré? Que pase de mí esta hora, pero si para esto he llegado a esta hora. Le dice, Padre, si es posible que pase de mí esta copa. Eso es el alma de él hablando.
Pero si no es posible que se haga tu voluntad y no la mía, eso es el espíritu de él hablando. El orden de Dios es que nuestro espíritu debería gobernar a nuestro cuerpo y a nuestra alma. El orden de nuestra sociedad es que lo más importante es el cuerpo, o lo más importante es el alma. David le daba órdenes a su alma. David le decía, bendice alma mía a Jehová y no olvides ninguno de sus beneficios. David regañaba a su alma, le hablaba y le decía, alma mía, ¿por qué te abates? ¿Por qué te desanimas? ¿Qué, acaso Dios se murió? ¿No está sentado en el trono? Levántate. Voy a contarles una cosa, nosotros cometemos el mismo error. Usted no es esa persona que ve en el espejo. ¿Cuántas veces no hemos dicho, yo estoy triste? Usted nunca está triste, usted es espíritu. Lo que está triste es su alma. Tenemos que aprender a partirlos, a hacer la diferencia. Jesús en el huerto de Getsemaní dijo, estoy triste. Dijo, mi alma está triste hasta la muerte. No digo, yo estoy triste. Dijo, mi alma está triste. Jesús sabía quién era él. ¿Puede ver la diferencia? Cuando uno entiende esto, la vida de uno cambia radicalmente. Hay días que digo, hoy me siento triste, y de pronto me doy un cosco y no, papá, usted no está triste. Esa es alma vieja y madera suya la que le da días que amanece como riña, pero alma, la regaño, levántese en el nombre de Jesús y póngase a caminar porque hay trabajo que hacer, hay cosas que hacer, hay gente que a la que hablarle el mensaje, hay gente que compartir, hay negocios que hacer, hay plata que ganar, hay trabajos que realizar. Usted no se puede quedar aquí con las ventanas cerradas y en la cama jugando deprimida, va para arriba. Eso es lo que hacía David. Cuando nos ponemos así, usted le pega 3 nalgadas al alma y la regaña y la pone a caminar otra vez. Eso significa ser espiritual. Espiritual es el hombre o la mujer que aprenden a que su espíritu gobierna su alma. No el que anda por la calle, examen, gloria al Señor. ¡Ay! La mayoría de esos son un montón de fanáticos y payasos, ignorantes. Termino esta noche. El apóstol Pablo anda en una gira de predicación en una ciudad que se llama Filipos y anda con un compañero que se llama Silas. Silas es un nombre de varón, porque una vez oí a un pastor predicando que cuando Pablo estaba en la cárcel con su esposa Silas, y era una calumnia porque Silas realmente se traduce por Silvano también. Entonces Pablo estaba en Filipos predicando con Silas y los agarran, lo meten a la cárcel, al calabozo más profundo, y les dan una garroteada que los dejan medio muertos, y los tiran a una celda infecta ahí a medianoche. Esas celdas, ahí había presos que morían en las celdas, ahí la gente tenía que orinar, defecar, nadie iba a limpiar eso nunca, eso estaba lleno de ratas, de moscas, de cucarachas, están encadenados a una pared, es una cosa terrible, y además en esa época no había analgésicos para que el carcelero dijera tomen un par de aspirinas para el dolor, o antiinflamatorios, o antibióticos para la infección, no había nada, esa gente está rota ahí, sangrando, encadenados, en aquella hediondez, en aquella oscuridad, a medianoche, no hay luz eléctrica, con animales caminándole ahí por entre las sandalias y las piernas. Y de pronto a medianoche deciden hacer algo los dos. ¿Sabe qué empiezan a hacer? Pregunta mía, ¿cómo creen que estaba el cuerpo de Pablo y de Silas? Despedazado. ¿Cómo creen que estaba el alma? Yo creo fatal. Uno a veces dice, Dios mío, pero si yo le sirvo a Dios, ¿por qué me pasan estas cosas? ¿Por qué al vecino que es un desgraciado y un sinvergüenza le va tan bien y uno tiene tantos problemas? No sé si usted ha pensado eso alguna vez, pero créame que yo... No es que uno sea lo máximo del mundo, pues hay gente peor. Y a veces uno ve que les va mejor. Y dice, pero entre más trata uno de ayudarle a Dios o a la gente, más difícil se pone la cosa. Yo creo que el alma de Pablo y Silas no eran tontos. Pablo estaba diciendo, Dios mío, si yo soy hijo de un hombre millonario allá en Tarso, mi papá me pagó los estudios, y yo estudié con Gamaliel, el mejor maestro en Jerusalén, a los pórticos del templo, y ahora metido en este cucarachero aquí en Filipos. ¿Quién me mandó? Bien me lo decía mamá, Pablito, quédese en casa. Entonces yo creo que están mal del cuerpo y creo que están mal del alma. Pero los dos toman una decisión y empiezan a alabar a Dios a medianoche. Esa alabanza no es almática, ni es somática. Eso es espiritual. Esos son los adoradores que el Padre busca que le adoren. Ahí no hay ninguna emoción. No fue que el que dije el culto dijo, bueno, hermano, vamos a bajar las luces y ahora vamos a soltar la máquina de humo y ahora cambiamos la nota mayor y vamos a darle con la guitarrita en una menor y ahora solo los instrumentos y ahora cantan solo las hermanas y ahora los varones alzamos las manos, cierren los ojitos. Todas esas cosas que hacen en las iglesias. Ahí no hay nada de eso. Ahí el cuerpo lo que quiere no es estar en una cárcel ni en una iglesia, quiere estar en un hospital. El alma lo que está ocupando es un terapeuta para que le convenza de que ¿por qué Dios me está haciendo esta chanchada tan fea a mí? Pero el espíritu siempre está dispuesto. ¿Sí me estoy explicando?
¿Y qué pasa cuando un hombre o una mujer logran conectar su espíritu, ya no su alma, sino su espíritu, con el espíritu de Dios? ¿Sabe qué pasa? Pablo y Silas no creo que eran cantantes, no hubieran dado conciertos, no hubieran grabado CDs, pero aquí nunca en este planeta se ha cantado una canción como esa. Esa canción tocó las puertas del cielo. Y Dios respondió y mandó un terremoto. Es el terremoto más raro que usted se ha imaginado, un terremoto inteligente. Lo único que hizo el terremoto fue que se abrieran las puertas de la cárcel y se cayeran las cadenas de ellos. Y salieron. Y a raíz de esa canción quedó una iglesia en ese lugar que se llama la iglesia de Filipos. Y Pablo años después le escribe una carta preciosa que se llama la carta a los filipenses, donde nos tenemos unas revelaciones. Nosotros hemos sido bendecidos con esa garroteada que le dieron a Pablo y a Silas. Hemos sido bendecidos con la revelación que ellos tenían de separar lo que es el alma del espíritu. Yo no siempre tengo ganas de venir a la iglesia, ¿saben? Hay una historia de una señora que era muy fiel a la congregación y una mañana empieza a sacudir a su esposo y mi amor, levántate, levántate. ¿Pero por qué quiere que me levante? Si estoy durmiendo, levántate que tenemos que ir a la iglesia. Yo no quiero ir a la iglesia. ¿Pero cómo que no quiero ir a la iglesia? Nada, voy a ir a la iglesia. Yo no quiero a esa gente que va ahí, ninguna de esa gente me quiere a mí, yo me quiero quedar aquí. No, mi amor, tenemos que ir a la iglesia, hay muchas razones por las que debemos ir. ¿Cómo que hay muchas? Deme 3, le dice el marido obstinado. Y dice, bueno, le voy a dar 3, 1 es domingo. 2, son las 9 de la mañana y el culto empieza a las 10. 3, usted es el pastor. Voy a decirle la verdad, hay días que uno no tiene ganas de venir a la iglesia, hay días que uno tiene ganas de leer la Biblia, el alma se levanta con el gato atravesado. Esos son los días cuando uno demuestra quién es el que gobierna su vida, si su cuerpo o su alma. Hay días que el cuerpo no da. ¿Quiere que le diga una cosa? 1 hora y media antes de venirme para acá tuve que ir a que me pusieran 3 inyecciones, a que me nebulizaran por la nariz, por la boca, que me dieran 2 pastillas y un frasco para poder estar aquí parado este ratito. ¿Usted cree que mi cuerpo quiere estar aquí? Pero mi cuerpo no va a controlar mi vida. Hay días que yo no quiero venir a la iglesia. Hay días que uno está enseñando y ve las caras de la gente como diciendo, vea, este baboso, ¿será que nos está engañando? Y se siente uno con el pastor del chiste ese, ni quiero a nadie, ni nadie me quiere a mí. Pero mi alma no va a controlar mi vida, no señor, usted se levanta, se baña, se lava los dienticos y va para arriba y predica. Para mí eso es ser espiritual. Tal vez no gritar tanto como gritan otros, o no hablar tanto de Dios, ni de la santidad, ni del pecado, pero es simplemente lograr que lo que es la parte de Dios que está en nosotros, el espíritu que Él sopla en nosotros, logre controlar la parte terrena. ¿Sí me estoy explicando? Eso es todo. Entonces terminamos con el cuento de la antropología bíblica. Somos un espíritu, creados para vivir por toda la eternidad. Tenemos un alma que debemos de educar, entrenar, capacitar. El alma consiste en la mente, la inteligencia, las emociones, la voluntad. Y vivimos en un cuerpo que también debemos proteger y cuidar y curar y ejercitar y alimentar lo más inteligentemente que podamos. Pero entendiendo que por más cosas que le hagamos al cuerpo, el cuerpo se deteriora. Pero que la persona interna que Dios puso ahí, esta se renueva de día en día. Que tengan una feliz noche.